Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador en momentos críticos, en terremotos, en en esta terrible guerra del narcotráfico. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando con respecto a esto de las extorsiones en Ecuador. Las extorsiones y el asesinato se han convertido en una forma de vida, en un trabajo, en una profesión aquí en Ecuador. Pero las extorsiones no son una novedad. Ya cuando el Imperio Romano conquistaba territorios, los criminales, los soldados romanos, que eran simplemente asesinos a sueldo, con uniforme, pues pasaban a ser ladrones y el Imperio Romano se convertía en un extorsionador, cobraba impuestos y además traficaba con mujeres, con niños y con hombres a los que les sometía a la esclavitud. Cuando llegaron los conquistadores españoles a América y cuando llegaron los conquistadores portugueses en sí, cuando llegaron todos estos conquistadores europeos, sucedió algo similar. Los indígenas se vieron obligados a pagar impuestos a estos ladrones que venían desde Europa a quitarles tierras, a violar a sus mujeres, a tener hijos y tener aquí familias, pero hijos sin responsabilidad, sobre los cuales no tenían sentido de familia, no les dejaban su apellido, simplemente fertilizaban a las mujeres, que por cierto, en el caso de Ecuador tuvo una particularidad muy extraordinaria. En los Andes, donde las enfermedades no eran tan catastróficas como en la costa, las mujeres pudieron mantener su etnia, sus razas, a pesar de todo el mestizaje forzado de los conquistadores españoles especialmente. Pero en la costa sucedió algo diferente. Todos sabemos que las mujeres tienen una mejor memoria inmunológica heredada, en cambio los hombres tienen una mejor memoria inmunológica adquirida. Esto quiere decir que cuando un niño nace y es varón, tiene menos memoria inmunológica, menos defensas, y por eso los niños hombres mueren mucho más. Y con la conquista española los niños morían mucho más que las niñas. En cambio, los niños mestizos, los que nacían de la mezcla de españoles con indígenas, tenían mucha más defensa inmunológica heredada, que luego se transformaba en esencia en mejor defensa inmunológica adquirida. Y esto significa que las hijas y los hijos que nacían del mestizaje en la costa ecuatoriana, donde las enfermedades eran terribles, mortales, mucho más graves que en la sierra, estas enfermedades provocaban la gran mortandad de muchachos, de niños. Las mujeres en la costa y en la costa ecuatoriana especialmente, hubo un gran mestizaje, y este mestizaje hizo que, por ejemplo, haya muy pocas etnias en la costa ecuatoriana que conservan su cultura y su diferenciación. Los Áchilas, los Aguá, los de Pera. Pero el resto fueron sometidos a un mestizaje donde las mujeres buscaban a los españoles para fertilizarse. Curiosamente, después de la fundación de Quito, no se habla de una gran descendencia de españoles en Quito. Pero luego de la fundación de Guayaquil, en la que Orellana funda Guayaquil con tan solo 25 soldados, al cabo de un año habían 1000 descendientes, es decir, cada uno de los soldados españoles había tenido descendientes en 40 mujeres. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede explicar eso? Porque sencillamente en ese tiempo los hijos eran el seguro de vida de los ancianos, eran los que protegían a los viejos, y los hijos eran además fuerza de trabajo, los que ayudaban en la cacería, en la recolección, en la pesca. Si no habían niños, no había familia, no había sociedad, desaparecían. Por esa razón en la costa ecuatoriana existe el mestizaje, los famosos cholos, pescadores y montubios,
y muy pocas etnias originales que se mantienen como etnias de línea directa de descendencia. No así en la Amazonía, no así en la costa, en la sierra, donde las nacionalidades indígenas hasta el día de hoy se conservan no solamente con sus rasgos étnicos, sino además inclusive con su cultura. Pero la llegada de los españoles y de los conquistadores europeos también se convirtió en un sistema de extorsión. Todos los indígenas tenían obligación de pagar diezmos y premisas y tributos a todos los españoles, además de que tenían que servirles como entretenimiento sexual y como proveedores de alimentos. Algo similar está sucediendo en este momento en Ecuador. No digamos los cosacos, no digamos los vikingos, no digamos los piratas que convertían a los pueblos enteros, o los colonos norteamericanos que convertían a los pueblos enteros en individuos que tenían que tributar a los conquistadores. Hoy en Ecuador, los malos, entre comillas, lo peor de la gente de la costa ecuatoriana, se han convertido en los dueños del país. No solamente que tienen el poder, porque tienen ahora un presidente que está muy vinculado a los banqueros, y los banqueros en este país han sido los principales explotadores del pueblo, han sido unos pillos, y tenemos como mayor identificación aquel periodo bancario de 1999, y ahora, precisamente el día de ayer, el presidente ha liberado de impuestos por 224 millones de dólares a los banqueros de este país, entre esos él mismo. Mientras tanto, habla de desnutrición, hay falta de obras, pero los malos de la película, en este caso la gente pobre de la costa ecuatoriana, especialmente las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, pero en general de toda la provincia de la costa, que se han convertido en maleros, en narcotraficantes, en aquello que Donald Trump lo describe: violadores, narcotraficantes, ladrones y ahora extorsionadores. Se han tomado el derecho de ir a matar a seres humanos, a pescadores en Esmeraldas, matando 13 personas, entrando con armas, desembarcando, atropellando, donde había más de 1000 personas, solamente porque los pescadores de ese lugar se habían negado a pagar el chantaje y la extorsión. Ustedes pueden imaginarse que los extorsionadores lleguen como llegaban los vikingos, con armas a matar a toda la gente que se encuentra en el puerto solo porque no les pagan la extorsión. Y el gran problema que tenemos es que los políticos en Ecuador, los profesores en Ecuador, los profesionales en Ecuador, se han vuelto individuos que en la historia nacional han sido los creadores de este engendro, de esta despreciable calidad humana que ahora nos representa, porque ahora en este momento decir ecuatoriano es como decir colombiano en aquellos años 80 hasta hace poco tiempo. Usted decía colombiano, y colombiano era lo peor del planeta Tierra. Usted decía, ahora después, usted decía mexicano, desde el siglo XX para acá. Usted dice mexicano, usted es mexicano. Mexicano es, por favor, lo que describe Donald Trump: narcotraficantes, violadores y ladrones. ¿Y qué es lo que estamos diciendo de los ecuatorianos? ¿Qué es lo que dice la prensa de los ecuatorianos? Que somos eso mismo, que ahora ya no son solamente mexicanos, ya no son solamente colombianos, son también ecuatorianos. Es decir, nosotros los ecuatorianos ahora tenemos un nombre y una visa por los suelos. Nadie nos quiere
ni aquí mismo en nuestro país y peor afuera. Y la ola de migrantes ecuatorianos es desesperante, salen por miles, y sin embargo, ¿qué es lo que salen a buscar? Salen a buscar algo porque en su país, que es uno de los países más ricos del mundo, no pueden encontrarlo. Tienen que salir a buscarlo y mendigar en otros países. Pero el problema es que cuando el barco se hunde, lo primero que se escapan son las ratas, es un dicho que dicen nuestros europeos, y entonces se supone que los migrantes ecuatorianos que llegan en esas oleadas, cuando no llegan de la forma correcta, de la forma legal, cuando no son individuos profesionales capacitados, entrenados, etcétera, etcétera, cuando son unos buscavida, unos más cabida, entonces esta gente simplemente llegan como un lastre, como llegaron los vikingos, como llegaron los conquistadores españoles, como llegaron los colonos norteamericanos, como llegaron los cosacos o los mongoles, como gente mala, gente que llega a explotar y a exigir impuestos y a exigir chantaje. Hoy los profesores ecuatorianos son culpables de lo que está pasando, porque nos enseñaron en la universidad y en el colegio y la escuela a ser unos explotadores de nuestros propios padres y a ser unos explotadores del gobierno. Y cuando el gobierno no nos paga, no nos da trabajo, etcétera, nosotros nos volvemos enemigos del gobierno, nos volvemos enemigos de nuestros padres, porque creamos una burocracia que es y un presidente. Imagínense, nosotros pusimos en la presidencia de este país a un mentiroso. Quiere decir que los mentirosos se llegaron a tomar el poder. Pusimos en el gobierno a un usurero, a un pícaro banquero. Quiere decir que los pícaros banqueros se llegaron a tomar el poder, es decir, son la gente buena. ¿Cómo es posible que un pícaro banquero sea presidente? ¿Cómo es posible que un mentiroso traidor haya sido presidente en este país? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos elegido a esa gente para que nos represente? Es como que usted elija a un enfermo mental para que represente a los ecuatorianos. Es como que usted elija a un ladrón para que represente a los ecuatorianos, a un asesino para que le represente a los ecuatorianos. Hoy posiblemente elegiremos en el próximo gobierno a un gángster de esas bandas. Ya pasó en Estados Unidos. La mafia italiana llegó a tomarse el poder en Estados Unidos y lograron colocar en la presidencia a John F. Kennedy. Y luego le pusieron a Nixon. Es muy posible que en Ecuador estas mafias que están ganando el terreno en esta guerra al narcotráfico, y que ahora todos los ecuatorianos tenemos que pagarles impuesto que se llama extorsión, sean los que pongan el presidente. Muchas gracias.